La cruz no fue solo un instrumento de muerte. Fue el escenario donde Dios reveló los secretos más profundos de la fe, donde el dolor se convirtió en victoria y la derrota en salvación. Cada clavo, cada palabra y cada silencio de Cristo esconden misterios que todavía hoy siguen sacudiendo la manera en que entendemos la vida, la fe y la eternidad. Cuando pensamos en la cruz, lo primero que suele venir a la mente es el dolor físico, los clavos, la corona de espinas, el peso del madero. Pero el verdadero misterio comienza cuando comprendemos que Jesús no fue llevado allí por la fuerza, sino por amor. El Evangelio según Juan capítulo 3 versículo 16 dice en letras: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo resume lo impensable. Un Dios que ama tanto a una humanidad que le dio la espalda, que está dispuesto a entregar lo más precioso que tiene. El amor de la cruz es incondicional porque no depende de quién seas ni de lo que hayas hecho. No está reservado para los buenos ni para los que oran más, tampoco para los que cumplen todas las normas. Es un amor que se extiende incluso a los traidores, como Judas, y a los asesinos, como el ladrón que fue crucificado junto a Cristo. El apóstol Pablo lo explica en Romanos capítulo 5 versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el verdadero escándalo de la cruz, que Dios ama cuando nadie más lo haría. Este misterio se vuelve aún más impactante cuando lo comparamos con la lógica humana. Nosotros solemos amar a quienes nos aman, perdonar a quienes nos piden perdón, acercarnos a quienes nos tratan bien. Pero en la cruz, Jesús amó a quienes lo odiaban, perdonó a quienes no se lo pedían y se entregó por quienes lo despreciaban. Ese amor rompe toda lógica, porque no se basa en la reciprocidad, sino en la decisión eterna de Dios de buscar y salvar lo que se había perdido. La cruz nos muestra que el amor de Dios no es un sentimiento pasajero, sino una acción concreta. Jesús no solo dijo los amo, lo demostró dejando que lo clavasen en un madero en lugar de la humanidad. Cada gota de sangre que corría por sus manos y sus pies era un testimonio eterno de que su amor no tiene condiciones ni límites. Ese amor no cambió porque lo rechazaran, ni se apagó cuando le escupieron, ni se detuvo cuando lo insultaron. Al contrario, fue en el momento de mayor dolor donde se manifestó con más poder. El amor incondicional de la cruz también nos confronta. Porque si Dios nos amó así, ¿cómo no amar a los demás? Jesús lo dejó claro en Juan capítulo 13 versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. La cruz no es solo un símbolo de lo que Dios hizo, sino un modelo de lo que debemos hacer. Nos enseña que el amor verdadero no pone condiciones, no se rinde ante la traición y no se apaga ante la ingratitud. Al mirar la cruz descubrimos que el amor incondicional de Dios es también un amor personal. No es un concepto general dirigido a la humanidad, como si fuera algo abstracto. Es un amor que tiene nombre propio, un amor que pronuncia tu nombre incluso en medio de la agonía. Jesús no murió solo por millones de personas de manera genérica. Murió por ti, conociendo tu historia, tus errores y tus luchas. En ese madero, tu vida estaba en su corazón. Este amor también es eterno. No depende de temporadas ni de emociones pasajeras. Pablo declara en Romanos capítulo 8 versículo 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Eso significa que nada, absolutamente nada, puede apagar el amor que la cruz desató sobre tu vida. Otro aspecto del misterio es que este amor no solo salva, sino que transforma. Cuando alguien recibe el amor de la cruz, no puede seguir siendo el mismo. La vergüenza se convierte en esperanza, el odio en perdón, la culpa en libertad. El amor incondicional de Jesús nos cambia desde dentro,
porque toca lo más profundo del corazón y lo llena de una gracia que no merecemos. Este misterio también revela que el amor de Dios no fue un plan improvisado. No fue que Jesús simplemente apareció y decidió dar su vida. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 13 versículo 8 que Él es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Eso significa que el amor de la cruz ya estaba en el corazón de Dios antes de que existiera el pecado, antes de que existieras tú, antes de que el mundo comenzara. Finalmente, el amor incondicional de la cruz nos invita a responder. No es un amor para ser contemplado de lejos, sino para abrazarlo y dejar que transforme todo. El misterio es que aunque no hicimos nada para merecerlo, sí podemos decidir aceptarlo. Y cuando lo aceptamos, la cruz deja de ser un símbolo lejano y se convierte en la prueba más personal y poderosa de que somos amados con un amor que nunca falla. El perdón es una de las palabras más bellas del Evangelio, pero también una de las más difíciles de comprender. En la cruz, Jesús no solo soportó la injusticia más grande, sino que pronunció unas palabras que estremecen la historia: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23 versículo 34, en letras. Estas palabras revelan un misterio que desafía toda lógica humana, porque ¿cómo perdonar en medio del dolor, el desprecio y la humillación? Este misterio se vuelve aún más profundo cuando recordamos quiénes eran aquellos a los que Jesús estaba perdonando. No eran personas arrepentidas que lloraban por haberlo ofendido, sino soldados que jugaban a la suerte con su túnica, líderes religiosos que se burlaban de él y una multitud que prefería a un criminal antes que al Hijo de Dios. Y aún así, Jesús pidió perdón por ellos. Ese acto muestra que el perdón de la cruz no depende del arrepentimiento previo, sino del amor inmenso de Dios. El perdón imposible de la cruz nos enseña que el perdón verdadero no se trata de olvidar la ofensa ni de minimizar el dolor, sino de soltar el derecho a vengarse. Jesús tenía todo el poder para invocar legiones de ángeles y detener aquella injusticia, pero decidió dejar el juicio en manos del Padre. Ahí descubrimos que el perdón es más fuerte que la justicia humana, porque no se limita a castigar, sino que abre la posibilidad de restaurar. Pensemos por un momento en la magnitud de esas palabras. Jesús, clavado en un madero, respirando con dificultad, desangrándose lentamente, en vez de maldecir o reclamar venganza, decide interceder por sus agresores. Ese perdón revela el corazón de Dios, que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El misterio es que en la cruz no solo se perdonaron actos específicos, sino que se abrió la fuente de perdón para toda la humanidad, pasada, presente y futura. Este misterio también toca lo más profundo de nuestras vidas. Todos cargamos heridas que parecen imposibles de perdonar. Traiciones, rechazos, injusticias, palabras que nos marcaron. Desde nuestra lógica, hay ofensas que nunca deberían ser absueltas. Sin embargo, la cruz nos muestra que lo imposible para nosotros es posible en Dios. El mismo Espíritu que llevó a Jesús a perdonar desde la cruz puede capacitarnos para perdonar a quienes nos hicieron daño. El perdón de la cruz no significa que el mal queda impune. Al contrario, el pecado fue castigado con todo el peso de la justicia divina, pero no sobre los culpables, sino sobre Cristo. Aquí se revela otro misterio. El perdón no borra el pecado como si nunca hubiera existido, sino que lo traslada a los hombros de Jesús. Esa sustitución divina permite que nosotros seamos libres sin que la justicia de Dios quede comprometida. La cruz también nos enseña que el perdón es un camino hacia la libertad. Quien no perdona, queda atado al pasado, esclavizado por la herida. Pero cuando perdonamos, rompemos cadenas invisibles y experimentamos una paz que va más allá de lo humano. Jesús pudo entregar su espíritu en paz porque había perdonado. De la misma manera, nosotros encontramos vida nueva cuando soltamos aquello que nos ata al resentimiento. Otro aspecto del misterio es que este perdón no se agota. Jesús no perdonó solo a quienes estaban presentes aquel día, sino a todo aquel que se acerque a la cruz. Por eso el apóstol Juan escribe en su primera carta capítulo 1 versículo 9, si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La fuente del perdón brota de la cruz y sigue fluyendo hasta hoy, alcanzando a millones que encuentran esperanza en esas palabras. El perdón imposible de la cruz también nos revela el carácter del reino de Dios. Mientras el mundo se basa en la venganza y la retribución, el reino se fundamenta en la gracia y la misericordia. Cada vez que alguien recibe perdón en el nombre de Jesús, se manifiesta el poder de la cruz que desafía los sistemas de odio y resentimiento que dominan a la humanidad. Este misterio nos invita a vivir como portadores del mismo perdón. No se trata solo de ser perdonados, sino de convertirnos en agentes de perdón en un mundo herido. Cuando alguien ve que perdonamos lo imperdonable, reconoce que algo sobrenatural nos habita. Y ese testimonio puede transformar corazones, porque el misterio del perdón imposible de la cruz no es solo una historia del pasado, sino una realidad que sigue viva en quienes deciden amar como Cristo amó y perdonar como Cristo perdonó. Uno de los misterios más impactantes de la cruz es el gran intercambio que allí sucedió. Jesús tomó lo que nos correspondía, y a cambio, nos entregó lo que a Él le pertenecía. Este misterio revela el corazón de Dios que no solo quiso perdonarnos, sino también darnos una posición completamente nueva delante de Él. El profeta Isaías lo había anunciado siglos antes en el capítulo 53 versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Allí está la clave del intercambio. Él recibió lo que nosotros merecíamos, y nosotros recibimos lo que Él ganó. Este intercambio comienza con el pecado y la justicia. Nosotros, cargados de culpa, rebeldía y desobediencia, estábamos condenados a la separación eterna de Dios. Pero en la cruz, Jesús, que nunca pecó, cargó con toda nuestra maldad. Como dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El misterio está en que el Santo se hizo pecado, para que los pecadores seamos declarados justos. El intercambio divino también toca la esfera de la maldición y la bendición. La Escritura enseña en Gálatas capítulo 3 versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús cargó con la maldición que pesaba sobre la humanidad debido al pecado, y a cambio nos entregó la bendición de Abraham, es decir, el derecho a disfrutar de la herencia de hijos de Dios. Así, donde había condena, ahora hay promesa. En la cruz también se produjo un intercambio de dolor por sanidad. Las heridas de Cristo no fueron solo un tormento físico, sino el precio de nuestra restauración. Cada latigazo, cada espina y cada clavo abrieron una fuente de gracia que llega hasta nuestras enfermedades y quebrantos. Cuando Isaías dice, por su llaga fuimos curados, está mostrando que lo que Él sufrió se transformó en nuestro consuelo. El misterio es que, mientras su cuerpo era desgarrado, el nuestro encontraba un camino hacia la sanidad. Este intercambio se extiende al ámbito de la pobreza y la riqueza espiritual. Pablo lo explica en 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús renunció a la gloria del cielo, se despojó de su majestad y aceptó la humillación más profunda, con tal de que nosotros pudiéramos ser enriquecidos con su gracia, su favor y su herencia eterna. El intercambio divino no es solo legal, sino también relacional. Antes de la cruz éramos considerados enemigos de Dios, alejados de su presencia, incapaces de acercarnos a Él. Pero gracias a la obra de Cristo, ahora somos llamados amigos, hijos y herederos. Romanos capítulo 8 versículo 17 lo confirma, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. El misterio es que dejamos de ser esclavos condenados para convertirnos en parte de la familia real del cielo. Este intercambio incluye también la sustitución de la muerte por la vida.
El pecado había dictado sentencia de muerte para toda la humanidad, pero en la cruz Jesús absorbió en su propio cuerpo esa condena. Él murió para que nosotros tengamos vida. Como dice Juan capítulo 10 versículo 10, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. La cruz no fue el final de una historia, sino el inicio de una vida nueva para todos los que creen en Él. El intercambio divino de la cruz también nos entrega paz en lugar de culpa. El castigo que Jesús recibió abrió la puerta para que nosotros podamos experimentar una conciencia limpia, liberada de la carga del pecado. Donde antes había temor y condenación, ahora hay descanso en la certeza de que hemos sido aceptados. Este misterio es profundo porque muestra que la cruz no solo afecta nuestro destino eterno, sino también nuestra vida cotidiana, transformando la manera en que nos relacionamos con Dios y con nosotros mismos. Además, este intercambio revela la justicia perfecta de Dios. Él no pasó por alto el pecado ni simplemente lo ignoró, sino que lo juzgó en la persona de su Hijo. Así, la justicia de Dios quedó satisfecha y su misericordia pudo desbordarse. El misterio es que en la cruz se encuentran la justicia y la gracia, lo que parecía imposible se hace realidad. Un Dios justo que no tolera el mal y un Dios amoroso que salva al pecador. Finalmente, el intercambio divino de la cruz nos invita a vivir en gratitud y entrega. Si Jesús tomó nuestro lugar y nos entregó todo lo suyo, nuestra respuesta no puede ser la indiferencia. La única reacción posible es rendirnos a ese amor y vivir de manera que refleje la grandeza de ese intercambio. Cada vez que recordamos la cruz, entendemos que nuestra vida ya no nos pertenece, porque fue comprada a precio de sangre. Y ese misterio transforma para siempre la manera en que caminamos en este mundo. Uno de los momentos más estremecedores del relato bíblico ocurre cuando Jesús, colgado en la cruz, pronuncia con un grito de agonía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo capítulo 27 versículo 46. Ese clamor revela el misterio del silencio de Dios. En ese instante, el Padre no respondió, no intervino, no alivió el sufrimiento. El Hijo, que había tenido comunión perfecta con Él desde la eternidad, experimentó la ausencia más dolorosa. Este silencio no fue casualidad, sino parte del plan divino de redención. El misterio del silencio de Dios en la cruz no significa abandono definitivo, sino un acto de justicia y amor. Jesús estaba cargando sobre sí todo el pecado de la humanidad, y en ese momento, el Padre trató con el pecado como nunca antes. Lo que nosotros merecíamos, el silencio eterno, la separación de Dios, fue vivido por Cristo en nuestro lugar. Ese silencio fue la expresión más clara de que Él estaba llevando el peso de nuestra condena. Para comprender este misterio, debemos recordar que el silencio de Dios es lo que la humanidad pecadora había experimentado desde el principio. El pecado nos aparta de su presencia, rompe la comunión y apaga la voz del Creador en el corazón. Jesús, en la cruz, asumió esa experiencia en nombre de toda la humanidad. Él probó la soledad más oscura para que nosotros pudiéramos experimentar la cercanía más luminosa. Este misterio también nos enseña algo profundo sobre nuestra propia vida espiritual. Muchas veces atravesamos momentos donde parece que Dios guarda silencio, donde oramos y no escuchamos respuesta, donde la fe es probada en medio de la oscuridad. El silencio de la cruz nos recuerda que Jesús ya pasó por allí, que Él entiende lo que significa sentir la ausencia de Dios, y que ese silencio no es el final de la historia, sino un paso hacia la victoria. El silencio de Dios en la cruz también revela que el amor no siempre se manifiesta en rescatar del dolor, sino en acompañar hasta el final del proceso. Aunque el Padre no habló ni intervino, estaba cumpliendo su propósito eterno. Ese misterio nos enseña que el silencio de Dios no equivale a indiferencia, sino a un plan más grande que muchas veces no comprendemos en el momento. Lo que parecía abandono era en realidad la mayor muestra de fidelidad a la salvación prometida. Además, este misterio desarma la lógica de quienes creen que Dios solo se manifiesta en milagros visibles. La cruz nos muestra que Dios también está en el silencio, en la espera, en la aparente ausencia.
Allí, en el grito desgarrador de Jesús, estaba ocurriendo la obra más poderosa de la historia. No siempre escuchamos la voz de Dios, pero eso no significa que no esté actuando. La cruz es la prueba de que su silencio puede ser el escenario de su mayor intervención. Este misterio nos invita también a la empatía. Cuando Jesús gritó esas palabras, estaba dando voz a todo ser humano que alguna vez se sintió abandonado, traicionado o ignorado por Dios. Su experiencia nos muestra que no estamos solos en el dolor. El silencio que él soportó en la cruz se transformó en compañía eterna para nosotros. Ahora, cuando atravesamos noches oscuras, sabemos que Cristo nos comprende porque vivió la más oscura de todas. El silencio de Dios en la cruz también tiene un propósito de revelación. En ese momento, quedó claro que la salvación no depende de nuestra fuerza ni de nuestros méritos, sino exclusivamente de la obra de Cristo. Si el Padre hubiese respondido al clamor del Hijo y lo hubiera librado, el plan de redención habría quedado incompleto. El silencio fue la garantía de que el sacrificio llegaría hasta el final y que la victoria sería total. Este misterio también nos recuerda que, después del silencio, siempre llega la voz de la resurrección. Aunque en la cruz reinó la oscuridad y el silencio, al tercer día la tumba vacía habló más fuerte que cualquier palabra. El silencio no fue eterno, sino el preludio de una gloria indescriptible. Eso nos da esperanza. Aunque hoy enfrentemos silencios dolorosos, sabemos que en Cristo esos silencios desembocan en respuestas que superan toda expectativa. El misterio del silencio de Dios en la cruz nos invita a confiar aún cuando no entendemos. Si Jesús pudo seguir obedeciendo al Padre en medio del silencio más profundo, también nosotros podemos mantenernos firmes en nuestra fe. Ese silencio nos asegura que Dios no siempre responde como queremos, pero siempre cumple lo que promete. La cruz nos enseña que incluso en el silencio, el amor de Dios está obrando una obra eterna. La palabra redención significa rescate, liberación mediante el pago de un precio. En la cruz, Jesús realizó la redención más grande de la historia, pagando con su propia vida el rescate por toda la humanidad. Este no fue un rescate temporal ni limitado, sino una redención eterna. El escritor de la carta a los Hebreos lo explica en el capítulo 9 versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí descubrimos un misterio glorioso: lo que Cristo hizo no tiene caducidad, permanece para siempre. El misterio de la redención eterna se entiende mejor al compararlo con los sacrificios del Antiguo Testamento. Cada año, los sacerdotes ofrecían sacrificios de animales para cubrir los pecados del pueblo, pero esos sacrificios nunca podían quitarlos del todo. Eran solo una sombra de lo que vendría. En cambio, Jesús, el Cordero de Dios, ofreció un sacrificio único y perfecto. Su sangre no cubre los pecados temporalmente, sino que los borra de manera definitiva. La diferencia entre lo temporal y lo eterno se hace evidente en la cruz. Esta redención eterna no solo nos libra de la culpa del pecado, sino también del poder del pecado. Es decir, no se trata únicamente de que nuestro pasado sea perdonado, sino de que nuestra vida presente y nuestro futuro quedan bajo la libertad que Cristo conquistó. El precio que Él pagó no abre solo la puerta al cielo, sino que rompe las cadenas que nos atan aquí en la tierra. Ese es un misterio profundo. La cruz no es un pasaporte para la eternidad únicamente, sino una fuente de libertad en el presente. El misterio de la redención eterna también nos habla de un rescate universal. Jesús no murió solo por una nación o por un grupo selecto, sino por todo el mundo. Juan capítulo 1 versículo 29 declara: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Eso significa que su sacrificio tiene un alcance que trasciende culturas, tiempos y fronteras. Nadie queda fuera del alcance de esta redención, siempre y cuando decida creer y recibirla. Otro aspecto profundo es que esta redención no puede ser anulada ni repetida. Hebreos capítulo 10 versículo 14 dice: Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
Esa declaración es impactante. Lo que Cristo hizo no necesita ser renovado cada año ni complementado con algo más. El misterio es que en un solo acto se resolvió para siempre la deuda del pecado. No hay error humano ni poder espiritual que pueda deshacer lo que Jesús ya conquistó en la cruz. La redención eterna también nos recuerda el costo del rescate. Pedro lo afirma en su primera carta capítulo 1 versículo 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí descubrimos que el precio de nuestra libertad no fue algo material, sino la sangre del Hijo de Dios. Ese precio revela cuánto valor tenemos para Él y cuánto está dispuesto a dar con tal de salvarnos. Este misterio también transforma nuestra identidad. Ya no somos esclavos del pecado ni de las tinieblas, sino redimidos, comprados por Dios, apartados para su propósito. La cruz marca un antes y un después en la vida de quien la abraza. Donde antes había condena, ahora hay justificación. Donde había rechazo, ahora hay adopción. Donde había ruina, ahora hay propósito. Esa transformación no depende de nuestras fuerzas, sino del poder eterno de la redención de Cristo. La redención eterna de la cruz también nos asegura esperanza futura. Porque si el sacrificio de Cristo fue suficiente para librarnos del pecado, también lo es para garantizarnos un destino eterno junto a Él. El mismo Jesús dijo en Juan capítulo 14 versículo 2 y 3, «En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Ese lugar está asegurado por el precio que ya fue pagado. Este misterio nos enseña también a vivir en gratitud constante. Saber que hemos sido redimidos para siempre nos libera del miedo a perder la salvación y nos invita a vivir con alegría, compromiso y reverencia. La redención eterna no nos da licencia para pecar, sino motivación para vivir en santidad, porque entendemos el costo del sacrificio que se hizo por nosotros. Cada día se convierte en una oportunidad para honrar a aquel que pagó el precio de nuestra libertad. El misterio de la redención eterna nos recuerda que lo que Cristo hizo trasciende el tiempo y la historia. Su sacrificio sigue teniendo efecto hoy, 2000 años después, y lo seguirá teniendo mientras exista la humanidad. Es una obra que no se desgasta, no pierde poder, no se diluye. La cruz es el evento central de la eternidad, y su redención es la herencia más grande que jamás podremos recibir. Ese misterio transforma no solo lo que creemos, sino también cómo vivimos y cómo enfrentamos la eternidad. La cruz no solo representa perdón y redención, sino también reconciliación. En ella, Dios y la humanidad se volvieron a encontrar después de siglos de distancia causada por el pecado. El apóstol Pablo lo expresa con claridad en Colosenses capítulo 1 versículos 20 y 21, y por medio del reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Este misterio nos revela que la cruz es el puente que une lo que estaba roto y separado. Desde el principio, el pecado levantó un muro invisible entre Dios y el hombre. Adán y Eva fueron expulsados del Edén, el acceso a la presencia divina quedó restringido, y la humanidad caminó bajo una distancia dolorosa respecto a su Creador. Pero en la cruz, ese muro fue derribado. Jesús abrió un camino nuevo para acercarnos al Padre, cumpliendo lo que siglos de sacrificios no habían logrado. La reconciliación no fue una idea humana, sino una iniciativa divina, nacida del amor eterno de Dios. La reconciliación de la cruz no solo restaura la relación vertical entre Dios y el hombre, sino también la relación horizontal entre los seres humanos. En Efesios capítulo 2 versículo 14, Pablo afirma, «Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación». Se refiere a judíos y gentiles,
dos pueblos separados por barreras religiosas, culturales y sociales. La cruz unió lo que parecía imposible de unir, creando un solo pueblo bajo la gracia de Cristo. Este misterio tiene una fuerza transformadora en la vida diaria. Allí donde hay odio, enemistad, resentimiento y división, la cruz ofrece reconciliación. No se trata de un simple acuerdo superficial, sino de una restauración profunda del corazón. Jesús no murió solo para reconciliarnos con Dios, sino también para enseñarnos a reconciliarnos con los demás. Así, la cruz se convierte en un llamado a perdonar, sanar y restaurar relaciones que parecen irrecuperables. La reconciliación también implica paz. El texto de Colosenses dice que Cristo hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Esa paz no es simplemente ausencia de conflicto, sino la certeza de que todo lo que estaba quebrado ha sido restaurado en Dios. Es una paz que no depende de circunstancias externas, sino de la seguridad de que nuestra relación con el Creador ha sido restablecida y que ya no somos enemigos, sino hijos amados. Otro aspecto profundo del misterio de la reconciliación es que abarca toda la creación. Pablo dice que en Cristo se reconcilian las cosas que están en la tierra y en los cielos. Esto significa que la cruz no solo afecta a las personas, sino que tiene un alcance cósmico. El pecado no solo dañó al ser humano, sino también a la creación entera, y la obra de Cristo es el inicio de una restauración universal. El universo mismo espera la manifestación plena de esa reconciliación. Este misterio también nos recuerda que la reconciliación no fue gratuita, sino que tuvo un precio, la sangre de Jesús. Dios no ignoró el pecado ni lo pasó por alto, sino que lo enfrentó en la cruz. Allí, la justicia y la misericordia se abrazaron, haciendo posible la reconciliación. Por eso, cada vez que hablamos de paz con Dios y con los demás, debemos recordar que fue comprada con el sacrificio más alto. La reconciliación de la cruz también transforma nuestra identidad. Antes, éramos considerados enemigos de Dios, pero ahora somos llamados sus amigos. Jesús mismo lo declaró en Juan capítulo 15 versículo 15, «Ya no os llamaré siervos, pero os he llamado amigos». Esa reconciliación nos acerca a una intimidad con Dios que parecía imposible. Ya no vivimos en temor, sino en la seguridad de una relación restaurada por la cruz. Este misterio nos desafía a ser ministros de reconciliación. Pablo lo dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. No se trata solo de recibir paz con Dios, sino de compartirla con otros. El cristiano se convierte en un embajador de ese mensaje, llamado a derribar muros y tender puentes allí donde el pecado ha sembrado división. A los ojos del mundo, la cruz fue la máxima expresión de debilidad. Jesús, despojado de sus ropas, golpeado, humillado y colgado en un madero, parecía derrotado. Los líderes religiosos lo miraban con desprecio, los soldados romanos se burlaban, y la multitud lo veía morir lentamente sin poder hacer nada. Sin embargo, en esa aparente debilidad estaba ocurriendo el acto más poderoso de la historia. El apóstol Pablo lo resume en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 25, «Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres». Ese es el misterio, la fuerza de la cruz se revela precisamente en su debilidad. La debilidad poderosa de la cruz se entiende mejor cuando recordamos que Dios pudo haber elegido otro camino. Con una sola palabra, Jesús habría podido deshacerse de sus enemigos. Con un gesto, podía invocar legiones de ángeles. Pero decidió no hacerlo. Eligió el camino del sufrimiento y la entrega, porque sabía que la verdadera victoria no estaba en mostrar fuerza, sino en manifestar amor. La cruz demuestra que el poder de Dios no se mide por la imposición, sino por la capacidad de transformar corazones a través del sacrificio. Este misterio nos confronta porque vivimos en un mundo donde la fuerza es símbolo de éxito. La sociedad admira al más fuerte, al que no se deja vencer, al que siempre gana. Pero en la cruz, Jesús nos enseña que la verdadera grandeza está en humillarse por amor,
en dar la vida en lugar de quitarla. Esa debilidad desconcierta a los poderosos, porque revela un poder que no depende de la violencia, sino de la entrega voluntaria. La debilidad poderosa de la cruz también es un misterio porque transforma la derrota en victoria. Para los discípulos, el viernes de la crucifixión parecía el final de toda esperanza. Pero lo que ellos veían como fracaso, era en realidad el cumplimiento del plan divino. Allí, en ese madero, Jesús estaba venciendo al pecado, derrotando a la muerte y desarmando a las fuerzas espirituales del mal. Colosenses capítulo 2 versículo 15 lo declara, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La mayor derrota aparente se convirtió en la mayor victoria real. Este misterio nos muestra también que la debilidad de la cruz abre el camino para nuestra fortaleza. Jesús se hizo débil para que nosotros podamos ser fuertes en Él. Cuando reconocemos nuestra fragilidad, encontramos el poder que proviene de Dios. El mismo Pablo confesó en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 10, «Cuando soy débil, entonces soy fuerte». La cruz nos enseña que la verdadera fuerza no está en negar nuestra debilidad, sino en rendirla a Cristo para que su poder se perfeccione en nosotros. La debilidad poderosa de la cruz también es un llamado a cambiar nuestra perspectiva. Muchas veces sentimos que nuestra vida cristiana está llena de limitaciones, pruebas y luchas. Nos preguntamos por qué Dios no nos libra de inmediato de todo sufrimiento. Pero la cruz nos recuerda que incluso en medio de la debilidad, Dios está obrando algo glorioso. Lo que parece un momento de oscuridad puede ser el escenario de un milagro que aún no comprendemos. Este misterio nos invita a vivir con humildad. Si Jesús, siendo Dios, aceptó mostrarse débil para salvarnos, ¿cómo podríamos nosotros vivir en orgullo o arrogancia? La cruz nos enseña que el verdadero poder se manifiesta en servir, en amar, en sacrificar lo propio por el bien de los demás. Esa debilidad voluntaria es en realidad la fuerza que cambia al mundo. La debilidad poderosa de la cruz también desarma al enemigo. Satanás creyó que había vencido cuando vio a Jesús morir, pero no entendió que estaba presenciando su propia derrota. El arma que el enemigo pensó que sería definitiva, se transformó en el instrumento de su ruina. Este misterio revela que Dios puede usar lo más frágil, lo más despreciado, para manifestar su gloria y su victoria eterna. Este misterio nos anima en nuestras propias luchas. Hay momentos en los que sentimos que ya no tenemos fuerzas, que nuestra fe tambalea y que nuestra vida está marcada por la debilidad. Pero la cruz nos asegura que en esa fragilidad podemos experimentar el poder de Dios. No es nuestra fuerza la que sostiene la victoria, sino la de Cristo que se manifestó en debilidad y resucitó en gloria. La debilidad poderosa de la cruz nos recuerda que lo que el mundo desprecia, Dios lo usa para salvar. La cruz, símbolo de vergüenza y escándalo en el siglo I, se convirtió en el emblema de la fe cristiana y en el testimonio más poderoso de la historia. Ese es el misterio: lo débil de Dios supera a lo fuerte de los hombres, y lo que parecía derrota, en realidad fue la victoria que transformó al mundo para siempre. La cruz no solo es un lugar de muerte, sino también de vida. El misterio del nuevo nacimiento en la cruz revela que, mientras Jesús entregaba su vida, estaba abriendo la puerta para que nosotros recibiéramos una vida completamente nueva. No se trata de una mejora superficial, ni de un simple cambio de conducta, sino de un nacimiento espiritual. Jesús ya lo había explicado a Nicodemo en Juan capítulo 3 versículo 3. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ese nuevo nacimiento se hizo posible gracias a la cruz. El misterio del nuevo nacimiento comienza cuando entendemos que nuestra vieja naturaleza quedó clavada con Cristo. Pablo lo explica en Romanos capítulo 6 versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Allí está la clave. En la cruz, nuestra antigua vida de esclavitud fue ejecutada, y en su lugar Dios nos dio una nueva identidad.
Este nuevo nacimiento es más que un cambio moral, es una transformación espiritual. La cruz nos hace pasar de ser criaturas a ser hijos de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12 lo afirma con claridad. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El misterio está en que la cruz nos adopta en la familia divina, no por lo que hemos hecho, sino por lo que Cristo ya hizo. La cruz también nos concede un nuevo corazón. El profeta Ezequiel lo había anunciado siglos antes en el capítulo 36 versículo 26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ese anuncio se cumplió en la cruz, cuando la sangre de Jesús no solo limpió nuestros pecados, sino que también abrió espacio para que el Espíritu Santo transformara nuestro interior. El nuevo nacimiento no es externo, sino interno, cambia la raíz de nuestra vida. Otro aspecto de este misterio es que el nuevo nacimiento nos da una nueva esperanza. Antes de Cristo, vivíamos bajo el peso del pecado y de la condenación, sin certeza de un futuro. Pero en la cruz, Jesús abrió el camino hacia una esperanza viva. Pedro lo declara en su primera carta capítulo 1 versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa esperanza no muere, porque está fundamentada en la victoria de la cruz. El nuevo nacimiento en la cruz también implica recibir una nueva naturaleza. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese es el misterio. La cruz no solo perdona lo que hicimos, sino que nos transforma en alguien diferente. Ya no vivimos bajo el control del pecado, sino bajo el poder de una vida renovada en Cristo. Este misterio también nos otorga un nuevo propósito. La cruz no nos hace nacer de nuevo solo para disfrutar de bendiciones, sino para que vivamos en la misión de Dios. Cada hijo nacido de nuevo recibe la tarea de reflejar a Cristo en el mundo, de ser luz en medio de la oscuridad y de anunciar las buenas nuevas de salvación. El nuevo nacimiento nos convierte en portadores del reino. El misterio del nuevo nacimiento también cambia nuestra ciudadanía. Pablo escribe en Filipenses capítulo 3 versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La cruz nos da un nuevo hogar, nos recuerda que ya no pertenecemos únicamente a este mundo, sino que somos peregrinos con un destino eterno asegurado. Vivir con esa conciencia transforma nuestra manera de ver la vida y de enfrentar las pruebas. Este misterio también nos regala una nueva libertad. En la cruz se rompieron las cadenas del pecado, y al nacer de nuevo somos libres para vivir en la gracia. Ya no somos esclavos de lo que nos dominaba, porque Cristo nos ha dado la capacidad de elegir un camino diferente. La cruz nos recuerda que el nuevo nacimiento no es una teoría, sino una realidad que se experimenta en la vida diaria con cada decisión transformada. El misterio del nuevo nacimiento en la cruz nos invita a vivir con gratitud y responsabilidad. Haber recibido una vida nueva no es un detalle menor, sino el regalo más grande que Dios pudo darnos. Ese nacimiento nos asegura identidad, esperanza, propósito y eternidad. La cruz, que parecía un lugar de muerte, se convierte en la sala de parto de una humanidad nueva. Allí descubrimos que la historia no termina con un sepulcro, sino que comienza con una vida renovada por la gracia de Dios. La cruz no solo es símbolo de sufrimiento, sino también de liberación. En ella se desató un poder capaz de romper las cadenas invisibles que atan al ser humano. Jesús lo declaró en Juan capítulo 8 versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa libertad no es parcial ni temporal, es total y eterna. El misterio está en que la cruz, un instrumento de opresión romana, se convirtió en el medio por el cual Dios otorgó la mayor libertad jamás conocida. El misterio de la libertad de la cruz comienza con la liberación del pecado.
La humanidad vivía bajo el dominio del pecado como un amo cruel que gobernaba cada aspecto de la vida. Pablo lo explica en Romanos capítulo 6 versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. La cruz no solo nos perdona, sino que también nos libera del poder del pecado que nos esclavizaba. Ya no estamos condenados a repetir los mismos errores, porque Cristo nos dio un nuevo camino. La libertad de la cruz también nos libera de la culpa. Muchos viven cargando el peso de un pasado que los persigue, con voces internas que repiten una y otra vez sus fracasos. Pero en la cruz, Jesús cargó esa culpa y la llevó hasta el sepulcro. Hebreos capítulo 9 versículo 14 afirma: «Cuanto más la sangre de Cristo, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo». Esa limpieza interior nos libera de la condena y nos permite vivir en paz. Este misterio también incluye la libertad del miedo. El temor a la muerte, al juicio, al fracaso o al rechazo ha dominado al ser humano desde el principio. Pero en la cruz, Jesús venció esos temores, dándonos seguridad en su victoria. Hebreos capítulo 2 versículo 15 dice que Cristo vino para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La cruz nos recuerda que ni la muerte tiene la última palabra. La libertad de la cruz se extiende también a la liberación de la ley como sistema de condena. Pablo escribe en Gálatas capítulo 5 versículo 1: «Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». La ley mostraba nuestro pecado, pero no podía salvarnos. En la cruz, Jesús cumplió la ley en nuestro lugar, liberándonos de la imposibilidad de alcanzar a Dios por nuestras propias fuerzas. Ahora vivimos en la gracia, no en la condena. Este misterio revela también la libertad para ser quienes Dios nos creó para ser. Antes de la cruz, el pecado distorsionaba nuestra identidad y nos mantenía esclavos de deseos que nos destruían. Pero ahora, gracias al sacrificio de Cristo, podemos vivir en plenitud, reflejando la imagen de Dios. La verdadera libertad no es hacer lo que queremos, sino poder elegir lo que es correcto y bueno delante del Señor. La libertad de la cruz también nos capacita para amar. El egoísmo es una de las mayores cadenas de la humanidad, pero la cruz lo rompe. Pablo dice en Gálatas capítulo 5 versículo 13: «Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros». Esa libertad no se enfoca en uno mismo, sino en entregarse al prójimo como reflejo del amor de Cristo. Otro aspecto de este misterio es que la libertad de la cruz no puede ser robada por circunstancias externas. Aun en medio de persecuciones, cárceles o limitaciones físicas, la libertad interior que Cristo da permanece intacta. Así lo experimentó Pablo en prisión, quien a pesar de estar encadenado declaraba que la palabra de Dios no estaba presa. La cruz nos asegura una libertad que trasciende toda circunstancia. La libertad de la cruz también es un llamado a vivir con responsabilidad. No es una excusa para pecar ni para vivir sin reglas, sino una invitación a caminar en la verdad. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 8 versículo 32: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». La cruz nos libera para vivir en la luz, no para volver a las tinieblas. La verdadera libertad siempre conduce a una vida transformada. El misterio de la libertad de la cruz nos recuerda que somos libres para siempre. Nadie puede volver a encadenar lo que Cristo ya desató. Esa libertad no depende de gobiernos, religiones ni sistemas humanos, sino de un acto eterno consumado en el Calvario. La cruz grita a cada generación que ya no somos esclavos, sino hijos libres en el amor de Dios. Ese misterio transforma la manera en que caminamos, nos relacionamos y enfrentamos la vida, porque nos asegura que la victoria de Cristo es también nuestra libertad eterna. Uno de los sucesos más impactantes ocurridos en el momento de la crucifixión fue que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, Mateo capítulo 27 versículo 51. Ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo,
el espacio donde se manifestaba la presencia de Dios y al que solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Cuando Jesús entregó su espíritu, ese velo fue rasgado, y el misterio que se revela es que ahora tenemos acceso directo a Dios gracias a la cruz. Durante siglos, la humanidad vivió bajo la conciencia de una separación entre Dios y los hombres. El templo, con sus sacrificios y rituales, era un recordatorio constante de que el pecado nos mantenía a distancia. Solo unos pocos podían acercarse a la presencia divina, y aún así lo hacían con temor. Pero la cruz cambió esa realidad para siempre. El sacrificio de Cristo abrió un camino nuevo y vivo que nadie puede cerrar. El misterio del acceso directo a Dios en la cruz nos enseña que ya no necesitamos intermediarios humanos para relacionarnos con nuestro Creador. Los sacerdotes del Antiguo Testamento servían como mediadores, pero Jesús se convirtió en el único y perfecto mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 lo confirma, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La cruz eliminó las barreras y nos acercó al trono de gracia. Este acceso no se limita a los momentos solemnes ni a lugares sagrados. Gracias a la cruz, podemos hablar con Dios en cualquier momento y lugar. No importa si estamos en un templo, en la calle, en casa o en medio del dolor, el camino hacia la presencia divina está abierto. Hebreos capítulo 4 versículo 16 nos invita: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese es el misterio. La presencia de Dios ya no está restringida, sino disponible para todos los que creen en Cristo. El acceso directo a Dios en la cruz también nos da seguridad. Antes, entrar a la presencia divina podía significar la muerte si no se cumplían los requisitos establecidos por la ley. Ahora, por medio de la sangre de Jesús, podemos entrar sin temor, sabiendo que hemos sido limpiados y aceptados. La cruz nos cubre, nos viste de justicia y nos abre puertas que antes estaban cerradas. Este misterio transforma nuestra vida de oración. Ya no oramos como quien habla a lo desconocido, sino como hijos que se acercan a su Padre. Romanos capítulo 8 versículo 15 dice: Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. La cruz nos dio el privilegio de llamar a Dios Padre y de experimentar su cercanía como nunca antes. El acceso directo a Dios también significa que no hay distinciones entre personas. En el pasado, los privilegios espirituales estaban reservados para una élite, pero ahora, por medio de la cruz, cualquier persona, sin importar su origen, cultura, condición social o pasado, puede acercarse a Dios. El Evangelio derriba barreras y ofrece un camino abierto a todos los que creen. Ese misterio revela la universalidad del amor de Dios. Este misterio también nos recuerda que la adoración ya no se limita a un lugar físico. Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4 versículo 23, La hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La cruz inauguró esa hora. Ahora podemos adorar a Dios desde lo más íntimo de nuestro ser, porque su presencia habita en nosotros a través de su Espíritu. El acceso directo a Dios en la cruz nos llena de confianza para enfrentar la vida. Saber que tenemos entrada libre a la presencia del Creador del universo nos da fuerza en la debilidad, consuelo en la aflicción y dirección en la confusión. Cada vez que nos acercamos en oración, experimentamos el resultado de ese misterio, la certeza de que Dios nos escucha porque el camino ya fue abierto. La cruz, a primera vista, parece el símbolo de la derrota, el fracaso y la muerte. Sin embargo, en ella se esconde un misterio glorioso, la esperanza eterna. Lo que para muchos era el final de un profeta, se convirtió en el inicio de una vida que nunca acaba. La cruz no solo anuncia perdón y libertad, sino también una esperanza que trasciende la tumba y se proyecta hacia la eternidad. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 lo afirma con claridad. Nos hizo renacer para una esperanza viva,
por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esta esperanza no se basa en ilusiones humanas, sino en un hecho histórico, la muerte y resurrección de Cristo. Si Jesús hubiera quedado en la tumba, la cruz sería solo una tragedia más en la historia de la humanidad. Pero su victoria sobre la muerte la transformó en el fundamento de nuestra esperanza. El misterio es que la cruz, instrumento de tortura, se convirtió en la puerta hacia la vida eterna. La esperanza eterna de la cruz nos asegura que la muerte ya no tiene la última palabra. Pablo lo proclama en 1 Corintios capítulo 15 versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esa declaración refleja la certeza de que el sacrificio de Cristo anuló el poder de la muerte. Lo que antes era motivo de temor, ahora es la promesa de un encuentro eterno con Dios. Este misterio también nos recuerda que la esperanza de la cruz es firme, no depende de emociones pasajeras ni de las circunstancias cambiantes de la vida. Mientras el mundo ofrece esperanzas que se desvanecen con el tiempo, dinero, fama, poder, la cruz ofrece una esperanza que permanece para siempre. Es una ancla segura para el alma, como lo dice Hebreos capítulo 6 versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. La esperanza eterna de la cruz no solo nos habla del futuro, sino también del presente. Nos da la certeza de que cada prueba tiene un propósito y de que nada de lo que vivimos es en vano. Romanos capítulo 8 versículo 28 afirma, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esa promesa nos sostiene en medio del sufrimiento, porque sabemos que nuestra esperanza no se limita a esta vida, sino que trasciende hacia la gloria eterna. Otro aspecto de este misterio es que la esperanza de la cruz nos da identidad. No caminamos como quienes no saben hacia dónde van, sino como hijos que tienen un destino seguro. Esa esperanza nos convierte en peregrinos que avanzan con la mirada puesta en lo eterno, sabiendo que lo mejor está por venir. Como escribió Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 20, «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos». La esperanza eterna de la cruz también nos consuela en el dolor. Cuando enfrentamos la pérdida de un ser querido en Cristo, sabemos que no es un adiós definitivo, sino un hasta pronto. La cruz asegura un reencuentro en la eternidad, donde no habrá lágrimas ni muerte. Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 lo describe. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esa certeza nos sostiene cuando el corazón se rompe. Este misterio también nos impulsa a vivir con valentía. Quien tiene la esperanza de la cruz no teme al mañana, porque sabe que su destino está asegurado. Esa esperanza nos hace firmes frente a la adversidad y nos da una perspectiva diferente ante las injusticias y los sufrimientos de este mundo. No vivimos aferrados a lo temporal, sino confiados en lo eterno. La esperanza eterna de la cruz también es un mensaje que debemos compartir. En un mundo lleno de desesperanza, ansiedad y vacío, la cruz brilla como una luz que señala un camino diferente. Cada creyente se convierte en portador de esta esperanza, llamado a anunciar que la vida no termina en un sepulcro, sino que comienza en Cristo y dura para siempre. Este misterio nos invita a esperar con gozo el regreso de Jesús. La cruz no es solo el recuerdo de lo que Él hizo, sino también la garantía de lo que hará. Cristo prometió volver, y esa promesa está sellada con la sangre derramada en el Calvario. La esperanza eterna de la cruz nos recuerda que la historia aún no termina y que lo mejor está por venir. Una eternidad en la presencia de aquel que nos amó hasta la muerte y más allá de ella. Uno de los dilemas más grandes de la historia espiritual de la humanidad es cómo un Dios santo y justo puede perdonar a pecadores sin comprometer su justicia. El misterio de la cruz responde a ese dilema. Allí, la justicia de Dios fue plenamente satisfecha. Romanos capítulo 3 versículo 26 lo expresa con claridad, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En la cruz, Dios no ignoró el pecado ni lo dejó impune, sino que lo juzgó en Cristo,
mostrando que es a la vez justo y misericordioso. El misterio comienza al entender que el pecado no es un simple error humano, sino una ofensa directa contra la santidad de Dios. Desde el principio, la justicia divina demandaba un pago. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel capítulo 18 versículo 4. No había escapatoria posible, porque Dios no puede negar su propia naturaleza. Pero en la cruz, Jesús tomó nuestro lugar, llevando en su propio cuerpo el castigo que correspondía a cada ser humano. El apóstol Pablo lo resume en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese versículo revela el intercambio legal que sucedió en el Calvario. Cristo asumió la culpa y la condena, para que nosotros fuéramos declarados justos delante del Padre. La justicia de Dios fue satisfecha porque el pecado recibió su castigo, pero la misericordia triunfó porque nosotros fuimos librados. Este misterio nos muestra que la cruz no fue un accidente, sino una necesidad. Si Dios hubiera perdonado sin un sacrificio, habría contradicho su justicia. Si hubiera juzgado sin ofrecer gracia, habría condenado a toda la humanidad. La cruz es el punto donde se encuentran ambas realidades. Allí la justicia fue cumplida y la gracia derramada. Ningún otro evento en la historia muestra tan claramente el equilibrio perfecto del carácter divino. La justicia satisfecha en la cruz también significa que ya no hay deuda pendiente. En Colosenses capítulo 2 versículo 14 se nos dice que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El acta simbolizaba las acusaciones legítimas de la ley contra nosotros. Jesús la tomó y la canceló con su sangre. El misterio es que ahora no debemos nada, porque el precio fue pagado en su totalidad. Este misterio transforma la manera en que vemos el juicio de Dios. Antes de la cruz, el juicio era motivo de temor, pero ahora es motivo de esperanza. Quien cree en Cristo sabe que su pecado ya fue juzgado en el Calvario, y que no enfrentará condena. Romanos capítulo 8 versículo 1 lo proclama. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa seguridad nace de una justicia que ya fue satisfecha. La cruz también nos invita a vivir en gratitud y responsabilidad. Si Jesús pagó el precio de nuestra deuda, no podemos vivir como si nada hubiera pasado. La justicia satisfecha nos motiva a honrar a aquel que se entregó en nuestro lugar. Cada decisión de obediencia, cada acto de fe y cada renuncia al pecado es una forma de responder a la justicia perfecta que Cristo cumplió por nosotros. Este misterio también nos enseña a ver la gracia con otros ojos. La gracia no es barata ni superficial, es costosa, porque fue comprada con la sangre del Hijo de Dios. Cuando entendemos que la justicia de Dios fue satisfecha en la cruz, comprendemos que la gracia no minimiza el pecado, sino que lo enfrenta con todo su peso y lo vence de una vez para siempre. Esa comprensión nos lleva a valorar más profundamente la salvación. La justicia satisfecha en la cruz también nos da confianza en la fidelidad de Dios. Si cumplió con lo más difícil, juzgar el pecado en Cristo, ¿cómo no cumplirá con todas sus promesas? La cruz es la garantía de que Dios es coherente con su carácter y fiel en su palabra. Por eso, podemos descansar en que no hay oración, promesa ni esperanza que quede fuera del alcance de su justicia ya manifestada. Este misterio nos recuerda que la cruz no solo fue un juicio, sino también una victoria. El pecado fue condenado, la justicia satisfecha y la salvación asegurada. Ahora podemos vivir libres de la culpa y del temor, confiando en que nuestro caso fue cerrado en el tribunal divino. La cruz es, al mismo tiempo, la evidencia del juicio más severo y de la gracia más abundante. Y ese misterio cambia para siempre la manera en que entendemos a Dios y nuestra relación con Él. Uno de los misterios más conmovedores de la cruz es que en medio del dolor más brutal, Dios preparó la fuente de nuestra sanidad. Isaías capítulo 53 versículo 5 lo anuncia con poder. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él,
y por su llaga fuimos nosotros curados. La cruz no solo trae perdón, también trae restauración para el cuerpo, el alma y el espíritu. El misterio comienza cuando comprendemos que Jesús aceptó en su cuerpo heridas que no merecía. Cada latigazo, cada espina, cada golpe, tenía un propósito: abrir la puerta de la sanidad para nosotros. No hay sufrimiento humano que no haya sido tocado en el Calvario. La cruz no es solo un altar de sacrificio, es también un hospital divino donde las heridas más profundas encuentran consuelo y restauración. La sanidad de la cruz toca nuestro cuerpo físico. Muchos testimonios a lo largo de la historia cristiana confirman que la fe en Cristo trae milagros de salud. Pero incluso más allá de lo físico, la cruz garantiza que la enfermedad ya no tiene la victoria final. Aunque el cuerpo pueda enfermarse, la resurrección asegura que un día recibiremos un cuerpo incorruptible. Ese misterio nos recuerda que la sanidad de la cruz no se limita al presente, sino que se consuma en la eternidad. Este misterio también nos habla de la sanidad del alma. Las heridas emocionales, las culpas acumuladas, las traiciones sufridas y las pérdidas que dejan cicatrices son tocadas por la sangre de Cristo. En la cruz, Él cargó con nuestro dolor más íntimo. Mateo capítulo 11 versículo 28 nos invita: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Ese descanso es parte de la sanidad que brota del Calvario. La cruz también sana nuestro espíritu. El pecado había dañado nuestra relación con Dios, dejándonos en una condición de muerte espiritual. Pero gracias al sacrificio de Cristo, nuestro espíritu es vivificado. Efesios capítulo 2 versículo 5 dice: «Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo». Ese renacer espiritual es la mayor forma de sanidad, porque restaura lo que estaba roto en lo más profundo de nuestro ser. Otro aspecto del misterio es que la sanidad de la cruz trae paz. Muchas veces la enfermedad física o emocional viene acompañada de ansiedad, temor y desesperanza. Pero en la cruz, Jesús no solo llevó nuestros dolores, sino también nuestro desasosiego. La paz que Él nos da es parte de la sanidad integral. Filipenses capítulo 4 versículo 7 lo describe así: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». La sanidad de la cruz también nos recuerda que no estamos solos en el sufrimiento. Jesús, que soportó tanto dolor, nos comprende en nuestras debilidades. Hebreos capítulo 4 versículo 15 afirma: «No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado». Ese misterio nos da confianza de que nuestro sanador entiende cada lágrima y cada herida. Este misterio también nos invita a orar con fe. Santiago capítulo 5 versículo 15 dice: «Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará». La cruz nos da la autoridad para clamar por sanidad, porque sabemos que el precio ya fue pagado. No significa que Dios siempre sanará en el momento o de la manera que queremos, pero sí significa que la sanidad está garantizada en Cristo, sea en esta vida o en la eternidad. La sanidad de la cruz también tiene un propósito misionero. Cada vez que alguien experimenta la restauración de Cristo, su vida se convierte en un testimonio vivo del poder del Evangelio. El mundo necesita ver que la cruz no es solo un símbolo religioso, sino una fuente real de vida y sanidad. Ese misterio transforma a los creyentes en portadores de esperanza para los que sufren. Este misterio nos asegura que no hay herida demasiado profunda para que la cruz no pueda sanarla. Lo que el pecado, la injusticia o el dolor humano causaron, Jesús lo llevó en su propio cuerpo. Su llaga es la medicina para nuestra herida. La cruz no solo nos salva del pecado, también nos restaura en cada área de nuestra vida. Ese misterio nos llena de confianza. En Cristo, toda herida puede ser sanada y toda vida puede ser renovada. La cruz no fue solo el lugar donde Jesús sufrió, sino el campo de batalla donde se libró la guerra más decisiva del universo. Allí, en medio del aparente fracaso, ocurrió la victoria más grande.
Cristo derrotó al pecado, a la muerte y a Satanás. El apóstol Pablo lo declara con firmeza en Colosenses capítulo 2 versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este misterio revela que el madero, símbolo de vergüenza, se convirtió en el estandarte de la victoria eterna. La victoria sobre el mal en la cruz comienza con la derrota del pecado. Desde Adán, la humanidad estuvo esclavizada bajo su poder. Ningún sacrificio, ley o esfuerzo humano pudo liberarla. Pero en la cruz, Jesús cargó con el pecado del mundo, destruyendo su dominio. Romanos capítulo 6 versículo 10 lo confirma. En cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. El misterio está en que el pecado, que parecía invencible, quedó vencido en un solo acto de obediencia. Esta victoria también alcanzó a la muerte, el mayor enemigo del ser humano. Desde la caída, la muerte reinaba sobre todos, sin excepción. Pero la cruz quebró su poder. Cristo murió, pero resucitó, mostrando que la muerte ya no tiene dominio sobre él ni sobre los que creen en su nombre. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 57 proclama: Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El misterio es que en el lugar de la muerte nació la inmortalidad. Otro aspecto del misterio es la derrota de Satanás y sus huestes. La cruz fue el escenario donde el enemigo pensó que había vencido, pero en realidad firmó su propia derrota. El arma que usó, la muerte, fue usada por Dios como el instrumento de victoria. Hebreos capítulo 2 versículo 14 lo explica: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El misterio es que Jesús venció no con espadas ni ejércitos, sino entregándose en amor. La victoria de la cruz no fue privada, sino pública. Pablo dice que Cristo exhibió a los poderes malignos públicamente, como un desfile triunfal. En el mundo romano, un general vencedor desfilaba mostrando a los enemigos derrotados. De la misma manera, la cruz fue la procesión donde Satanás quedó expuesto como vencido. Lo que parecía una derrota vergonzosa se transformó en el espectáculo más glorioso de victoria. Este misterio también nos muestra que la victoria de la cruz es definitiva. No fue una batalla parcial ni una tregua temporal. Jesús declaró en Juan capítulo 19 versículo 30, consumado es. Con esas palabras, selló la derrota del mal para siempre. Aunque el enemigo todavía actúa en el mundo, lo hace como alguien ya vencido, limitado y destinado a la destrucción final. La cruz es la garantía de que el mal no tiene la última palabra. La victoria sobre el mal también nos pertenece a nosotros como herencia. Apocalipsis capítulo 12 versículo 11 dice: Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. El sacrificio de Cristo no solo aseguró su propia victoria, sino que nos la compartió. Cada creyente que se aferra a la cruz participa de ese triunfo sobre el pecado, la muerte y el enemigo. Este misterio también transforma nuestra manera de enfrentar la vida. Ya no luchamos como quienes están derrotados, sino como quienes saben que la victoria ya fue ganada. Aunque enfrentemos pruebas, tentaciones o ataques espirituales, la cruz nos asegura que estamos en el lado ganador. La fe no es una ilusión, sino la certeza de que el enemigo ya fue vencido en el Calvario. La victoria de la cruz también es una invitación a vivir en libertad. No tenemos que seguir siendo esclavos del pecado ni del miedo. La obra de Cristo nos da autoridad para resistir al enemigo y caminar en la plenitud de la vida que Dios diseñó. Este misterio nos recuerda que no peleamos para obtener la victoria, sino desde la victoria ya conquistada. El último y más profundo de los misterios de la cruz es su amor transformador. La cruz no es solo un evento histórico ni un símbolo religioso. Es la máxima demostración del amor de Dios, un amor tan fuerte que cambia para siempre a todo aquel que lo recibe. Juan capítulo 15 versículo 13 lo expresa así: Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El amor de Cristo en la cruz no se quedó en palabras,
sino que se tradujo en el sacrificio más grande de la historia. El amor transformador de la cruz comienza en lo personal. Quien contempla ese sacrificio con fe ya no puede seguir siendo el mismo. El odio, la amargura y la culpa empiezan a perder fuerza cuando se entienden a la luz del amor de Jesús. Este amor no se limita a perdonar, sino que también renueva la mente, sana el corazón y despierta en el alma un deseo de vivir de manera diferente. La cruz es como un fuego que purifica y reaviva lo más íntimo del ser humano. Este misterio también revela que el amor de la cruz es inclusivo. No distingue entre ricos y pobres, sabios e ignorantes, santos y pecadores. Jesús extendió sus brazos en el madero para abrazar a toda la humanidad. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice: «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Ese amor alcanza al más perdido, al más roto y al más despreciado. El amor transformador de la cruz también se manifiesta en la capacidad de cambiar corazones endurecidos. A lo largo de la historia, miles de personas que vivían en oscuridad, violencia o desesperanza fueron transformadas al encontrarse con ese amor. El ladrón que fue crucificado junto a Jesús es un ejemplo perfecto. En sus últimos momentos, ese hombre encontró perdón, esperanza y un destino eterno, todo por el amor revelado en la cruz. Otro aspecto de este misterio es que el amor de la cruz no solo cambia individuos, sino comunidades enteras. Donde el Evangelio ha llegado, se han levantado hospitales, escuelas, obras de justicia y movimientos de reconciliación. El amor que brota de la cruz inspira acciones que trascienden lo personal y tocan lo colectivo, mostrando que el poder transformador de Cristo tiene un alcance ilimitado. La cruz también nos enseña que este amor no se impone, sino que se ofrece. Jesús no obligó a nadie a seguirle ni a aceptar su sacrificio. El amor de la cruz respeta la libertad humana, pero al mismo tiempo atrae con una fuerza irresistible. Es un amor que invita, que llama, que abre los brazos y espera con paciencia, confiando en que quien lo contemple será transformado. Este misterio también revela que el amor de la cruz nos capacita para amar de la misma manera. Por naturaleza, somos egoístas y buscamos lo nuestro, pero cuando el amor de Cristo entra en el corazón, nos impulsa a servir, a perdonar y a entregarnos por los demás. Primera de Juan capítulo 4 versículo 11 dice: «Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros». La cruz no solo muestra amor, sino que lo siembra en quienes la reciben. El amor transformador de la cruz también rompe cadenas de odio generacionales. Hay familias, pueblos y naciones marcadas por heridas que parecen imposibles de sanar. Sin embargo, cuando el amor de Cristo entra en escena, incluso las enemistades más arraigadas encuentran un camino hacia la reconciliación. Ese misterio nos muestra que la cruz no es solo un símbolo personal, sino una fuerza capaz de cambiar la historia de la humanidad. Este amor también nos da seguridad. Muchos viven preguntándose si Dios los ama, si son dignos o si han hecho demasiado mal para ser perdonados. La cruz responde con un grito eterno: sí, eres amado, tanto que Cristo murió por ti. Ese amor elimina el miedo y nos da identidad como hijos de Dios. Nada puede separarnos de Él, como lo afirma Romanos capítulo 8 versículo 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. La cruz es mucho más que un símbolo cristiano o un recuerdo del pasado. Es el punto de encuentro entre la eternidad y la historia, el lugar donde lo humano se encuentra con lo divino. En ella convergen el amor, la justicia, la gracia y la verdad. Haber recorrido los 15 misterios que se revelan en el Calvario nos permite ver que cada clavo, cada herida y cada palabra de Jesús esconden un universo de significados que transforman lo que creemos y lo que somos. Cada misterio nos ha mostrado que la cruz no puede explicarse con lógica humana. Desde el amor incondicional hasta el amor transformador, lo que allí sucedió desafía la razón, porque nos habla de un Dios que ama de manera radical y actúa en formas que el mundo llama locura.
El apóstol Pablo lo dijo en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 18. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La cruz es el mayor acto de amor jamás visto. No fue un accidente ni un error judicial, fue un plan divino preparado desde antes de la fundación del mundo. Dios sabía que la humanidad necesitaría un rescate, y en la cruz proveyó la respuesta definitiva. Ese amor incondicional se mostró cuando Cristo dio su vida por quienes no lo merecían, abriendo la puerta a un perdón imposible, capaz de liberar incluso a los que lo crucificaron. Al contemplar la cruz descubrimos que no solo recibimos perdón, sino que entramos en un intercambio divino. Él tomó nuestra culpa y nos dio su justicia, Él cargó con nuestra maldición y nos entregó bendición, Él recibió muerte y nos regaló vida. Ese misterio nos asegura que no estamos destinados a vivir bajo condena, sino bajo la gracia de un Dios que transformó lo peor en lo mejor. El silencio de Dios en el Calvario también nos habla de su grandeza. Jesús experimentó la soledad que merecíamos, para que nosotros nunca más estemos solos. Ese silencio doloroso fue el escenario donde se selló la redención eterna, un sacrificio perfecto que nunca tendrá que repetirse. Por eso, hoy podemos vivir confiados en que nuestra salvación no depende de esfuerzos humanos, sino de la obra consumada de Cristo. En la cruz también fuimos reconciliados. El muro que nos separaba de Dios cayó, y la enemistad que nos dividía entre pueblos y culturas fue derribada. Ahora hay un solo pueblo, una sola familia bajo la sangre del Cordero. Ese misterio de reconciliación no solo nos une al Creador, sino también entre nosotros, enseñándonos que la cruz es la base de toda paz verdadera. Lo que parecía debilidad resultó ser la mayor demostración de poder. La debilidad poderosa de la cruz venció con amor lo que las armas nunca podrían vencer. Jesús eligió no defenderse, porque sabía que la verdadera fuerza no está en la violencia, sino en el sacrificio. Y esa elección transformó la historia, mostrando que Dios usa lo débil para derrotar lo fuerte y lo necio para confundir a los sabios. La cruz también dio a luz al nuevo nacimiento. Allí quedó clavada nuestra vieja naturaleza y comenzó una vida nueva. Ese misterio nos recuerda que no somos simples pecadores reformados, sino nuevas criaturas en Cristo. La cruz es el lugar donde la humanidad encuentra una segunda oportunidad, donde lo muerto resucita y lo roto se vuelve entero. De ese nuevo nacimiento fluye también libertad. Ya no somos esclavos del pecado, del miedo ni de la condena. La cruz rompió cadenas invisibles y nos dio el derecho de vivir en plenitud. La verdadera libertad no es hacer lo que queremos, sino tener la capacidad de vivir conforme a la voluntad de Dios. Esa libertad nos da paz y nos asegura que nada ni nadie puede volver a esclavizarnos. El rasgado del velo nos reveló otro misterio, el acceso directo a Dios. Ya no necesitamos mediadores humanos ni rituales interminables. La cruz nos abrió la puerta al trono de la gracia, y ahora podemos acercarnos a Dios como hijos que claman, Abba, Padre. Esa cercanía redefine nuestra oración, nuestra adoración y nuestra manera de vivir, porque nos recuerda que nunca estamos lejos de su presencia. La esperanza eterna de la cruz es otro de sus regalos más gloriosos. La muerte ya no es un final oscuro, sino el comienzo de una vida que nunca se acaba. Esa esperanza es firme, segura y viva, porque está anclada en la resurrección de Jesús. En medio del dolor, de la pérdida y de la incertidumbre, la cruz se levanta como faro que nos recuerda que lo mejor aún está por venir. La justicia satisfecha en el Calvario nos asegura que ya no hay deuda pendiente. El pecado fue juzgado en la persona de Cristo, y nosotros fuimos justificados por su sangre. Esa justicia no fue rebajada ni ignorada, sino plenamente cumplida. Ahora podemos vivir sin miedo a la condenación, sabiendo que el acta de nuestros pecados fue anulada y clavada en la cruz. En esa misma obra también recibimos sanidad. Por sus llagas fuimos curados, no solo en el cuerpo, sino también en el alma y en el espíritu. El dolor que Él cargó abrió la fuente de nuestra restauración. Ese misterio nos recuerda que la cruz no solo salva,
también sana, porque toca lo más profundo de nuestras heridas y nos da paz donde antes había quebranto. La victoria sobre el mal es otra dimensión gloriosa de la cruz. Allí, Cristo desarmó a Satanás y lo exhibió públicamente como derrotado. La muerte perdió su aguijón, el pecado su poder y el enemigo su autoridad. Lo que parecía la mayor derrota se convirtió en la más grande victoria. Esa victoria no solo pertenece a Cristo, sino que es compartida con todos los que creen en Él. Y todo esto desemboca en el misterio más sublime, el amor transformador de la cruz. Un amor que no se limita a perdonar, sino que renueva, restaura y cambia de raíz. Es un amor que rompe cadenas de odio, sana generaciones enteras y transforma comunidades. Es un amor que no impone, sino que invita, no acusa, sino que abraza, no condena, sino que levanta. Al unir estos 15 misterios, entendemos que la cruz no es un evento aislado, sino el centro de la historia de la salvación. Allí se resuelven las tensiones entre justicia y misericordia, entre poder y debilidad, entre vida y muerte. La cruz es el lenguaje de Dios diciendo al mundo: te amo, te busco, te salvo. Ese mensaje no está confinado al pasado, sino que sigue siendo actual. Cada generación, cada cultura y cada persona encuentra en la cruz respuestas que ninguna filosofía ni sistema humano puede ofrecer. Allí está la libertad que el mundo anhela, la esperanza que el corazón busca y el amor que puede transformar la historia. La cruz también nos llama a vivir de manera diferente. No se trata solo de creer en lo que Cristo hizo, sino de reflejarlo en la vida diaria. Cada creyente es invitado a llevar su cruz, a amar sin condiciones, a perdonar lo imperdonable, a anunciar esperanza y a caminar en libertad. Así, la cruz no es solo un recuerdo, sino un estilo de vida. Gracias por acompañarnos en este recorrido profundo sobre los misterios de la cruz. Si este mensaje tocó tu vida, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu comentario aquí abajo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas verdades que transforman corazones. No te vayas sin ser parte de esta comunidad que cada día crece más en la fe y el conocimiento de la palabra de Dios.